Buenas tardes, profesores y compañeros. Nuestro grupo expondrá el caso integrador del curso Sistema Nervioso y Órganos de los Sentidos impartido por la docente Lina Becerra. Caso. Doña Julia, una mujer de 65 años, ama de casa con antecedente de hipertensión arterial, presentó un cuadro súbito de dificultad en el habla y pérdida del movimiento del hemicuerpo izquierdo mientras estaba cocinando. En el mes anterior había tenido 2 episodios de ceguera monocular derecha transitorios sin consultar al médico. Es llevada al servicio de urgencias donde el examen neurológico evidencia hemiparesia izquierda con compromiso principalmente de la hemicara y el miembro superior y disminución de las modalidades sensoriales en el hemicuerpo izquierdo. Al examen visual presentó alteración de los campos visuales izquierdos. La paciente parecía comprender lo que se le preguntaba, pero tenía dificultad para hablar. Los médicos además insinuaron que la paciente tendría síndrome de Gertzmann. Bueno, empezaré diciendo las arterias que están involucradas en este caso: la arteria carótida, la arteria oftálmica y la arteria cerebral media. Bueno, el recorrido que presenta la irrigación de los vasos que estarán presentes en este caso tiene su inicio en la arteria carótida interna derecha, que proviene de la arteria carótida común derecha saliente por el tronco brachiocefálico de la aorta. Esta arteria carótida interna desde su inicio se va a dividir en 7 segmentos, que estos se van a dividir de esta manera para diferenciar las estructuras extracraneales e intracraneales que pasan por esta arteria. Cuando la arteria carótida interna se diferencia de la arteria carótida externa, sube por el primer segmento, el cervical, de forma vertical, como vemos, entra por el canal carotidio en la base del cráneo, en el hueso temporal, al segundo segmento, el petroso, y este pasa por el trayecto intraóseo del temporal de manera horizontal. La arteria sale por el foramen lacerum y entra al tercer segmento, el lacerum, y termina en el ligamento petrolingual. Entramos al cuarto segmento, el intracavernoso, y se sube nuevamente de manera horizontal haciendo una forma de S. De este segmento salen 2 ramas, la rama tronco inferolateral y tronco meningohipofisiario. Entra al quinto segmento el clinoideo, delimitado por los anillos dural, proximal y distal, y del clinoideo sale la rama apófisis clinoides. Comienza el segmento 6, la oftálmica, donde sale la arteria oftálmica y la arteria hipofisiaria superior. Finalmente entramos al último segmento, el comunicante, ya que este es el que comunicará la arteria carótida anterior y la arteria carótida comunicante posterior, así formando el polígono de Willis. Para concluir de esta arteria, también sale la arteria cerebral media, que es muy importante en este caso. La arteria oftálmica. La arteria oftálmica sale de la parte distal de la porción cavernosa de la carótida o en la primera porción de la porción cerebral, entra a la órbita por el agujero óptico, por debajo y por fuera del nervio óptico, como vemos en esta imagen, para distribuirse en el globo ocular, en las estructuras orbitarias, en los párpados y en los senos paranasales. Tiene 2 ramas importantes que resaltamos. Una es la arteria central de la retina, que perfora el nervio óptico y se distribuye en los 2 tercios internos de la retina, y la otra rama es la rama lagrimal, que se va a encargar de inervar los músculos extraorbitarios. La arteria cerebral media. La arteria cerebral media es la continuación lateral de la arteria carótida interna. En la terminación de esta carótida interna se va a continuar la arteria cerebral media, que transcurre horizontalmente y después de manera lateral hacia la ínsula, donde se va a dividir en superior e inferior y estructuras profundas, para posteriormente emerger a la cisura de Silvio hasta su final, donde se va a ver de una manera superficial, y acto seguido darle irrigación a un gran área de superficie frontal y temporal superior. El área de irrigación de esta arteria en su mayoría va a ser en el dorso lateral del frontal y la parte superior del temporal. Tiene 4 porciones, como nos indica esta imagen. La primera porción, antes de la bifurcación, va a ser M1 esfenoidal, que es la parte más proximal a la carótida interna, donde se van a encontrar unas estructuras vasculares muy importantes, que son pequeñas arterias llamadas ventrículos estriadas, que están relacionadas con la irrigación de los núcleos de la base, la cápsula interna y el tálamo. Estas penetran por la base del cráneo, del cerebro. De la división se genera un tronco superior y un tronco inferior en relación profunda con la ínsula. Esta sería la segunda porción, M2 insular. Esta anterior continúa la relación con el lóbulo frontal y el temporal. Y la tercera porción, M3, la opercular, donde ocurre la bifurcación, que salen 2 arterias importantes: la arteria frontovasal, que va a encargarse de la irrigación de la cara orbitaria del lóbulo frontal, y la arteria temporal anterior, que va a irrigar la parte más anterior de la corteza temporal. Posteriormente va a emerger en la cisura de Silvio en su cuarta porción, M4 cortical,
donde la división superior e inferior van a salir diferentes ramas, como vemos acá. De la parte superior saldrán la arteria prefrontal, la arteria del surco precentral, la arteria del surco central, la arteria del surco postcentral y la arteria parietal. La arteria prefrontal va a irrigar la corteza prefrontal, la arteria precentral que va a irrigar las áreas premotoras, área 6 como ya conocemos. La arteria del surco precentral va a irrigar los giros precentral y postcentral. La arteria del surco postcentral va a irrigar la corteza postcentral y la parte más anterior del parietal. Y finalmente la arteria parietal que va a encargarse de irrigar la parte posterior del parietal. De la parte inferior saldrán la arteria temporal media, la arteria temporooccipital y la arteria del surco angular. La arteria temporal media va a irrigar la corteza temporal medial, la arteria temporooccipital, la parte más posterior del temporal y la parte más anterior del occipital. Y por último, la arteria del surco angular, que se encarga de irrigar al giro angular. A continuación, mi compañera Laura Martínez nos hablará de la sintomatología de la paciente. Teniendo en cuenta el caso, haremos un pequeño análisis de todas las patologías que se presentaron. A partir de los síntomas presentados por la paciente y teniendo en cuenta sus antecedentes de hipertensión arterial, se pudo diagnosticar un posible accidente cerebrovascular isquémico por oclusión aterotrombótica ubicada antes de la bifurcación de la arteria carótida interna en el sexto segmento u oftálmico. Con base a este diagnóstico podemos determinar la sintomatología que presentará la paciente. Como antecedentes relevantes, antes de acudir al servicio de urgencias, la paciente presentó un cuadro súbito de dificultad del habla conocido como apraxia del habla. Sin embargo, entiende lo que se le dice, pero no puede hablar. Además, la paciente presentó 2 episodios de ceguera monocular derecho transitorio un mes atrás. Ya en el servicio de urgencias se determinó mediante un examen neurológico la presencia de la hemiparesia izquierda, donde se vio compromiso principal en hemicara y miembro superior, además con modalidades sensoriales ipsilaterales, lo que nos indica una hipoestesia, ya que no se altera sino que se disminuye esa sensibilidad. Asociado a esto se presentó una alteración en el campo visual izquierdo, lo que conocemos y veremos más adelante como una hemianopsia homónima izquierda. La alteración que tiene en el habla será relacionada a continuación con una afasia de Broca o motora. Y finalmente se justificará el posible síndrome de Gerstmann que los médicos insinúan que presenta esta paciente. A continuación vamos a explicar el posible ASB por oclusión aterotrombótica. Sabiendo que la paciente presenta hipertensión arterial, que es una causa que puede dar lugar a una aterotrombosis, se explica el posible accidente cerebrovascular. Dado este aumento de la presión en los vasos sanguíneos, es posible que uno de estos se rompa y dé lugar a un coágulo o un trombo que puede viajar hasta, como ocurre en este caso, llegar a taponar la arteria carótida interna, la derecha, en su segmento oftálmico, por lo que se detendrá el flujo de sangre en esta zona específica del cerebro, privándolo de oxígeno y nutrientes, desencadenando una muerte celular en las neuronas, ya sea por necrosis o apoptosis, causando así un posible daño permanente en diferentes áreas corticales, y eso lo veremos más adelante. A continuación explicaremos la afasia de Broca, que debido a que la paciente presenta esa dificultad en el habla, la cual tiene un entendimiento de lo que se le dice, pero no es capaz de dialogar, se deberá a una afasia en el área de Broca, como ya mencionamos, el cual afecta a las áreas 44 y 45 de Brodmann, localizada en el lóbulo frontal. Este síntoma se puede vincular a una falta de irrigación por parte de la arteria cerebral media del lado derecho. Cabe destacar que el hemisferio dominante de la paciente es el derecho debido al lugar en el que presenta esta afasia. En cuanto a la ceguera monocular derecha, esta se da por una oclusión, como ya dijimos, de un trombo en la arteria carótida interna, que no dará irrigación a la arteria oftálmica, que estaba directa por la circulación retiniana de manera ipsilateral, por lo que entendemos que se da la ceguera monocular del mismo hemisferio que está afectado. Este defecto es llamado también amaurosis fugaz, que consiste en una pérdida de la visión transitoria monocular, normalmente menor a 10 minutos. Bien, a continuación hablaremos sobre la hemiparesia del hemicuerpo izquierdo, que a través de un examen neurológico se observó una pérdida de movimiento del hemicuerpo izquierdo con un compromiso en la hemicara y miembros superiores, lo cual se relaciona con un daño en el área 4 o motora primaria, ubicada en el giro presental,
y se da debido a la falta de irrigación en la zona de la misma arteria cerebral media por la obstrucción de la carótida interna que lleva a un daño por déficit metabólico, muerte celular por necrosis a las diferentes áreas corticales, como pues ya mencionamos, y una de las consecuencias es este síntoma. En este caso se da en el lóbulo frontal, como ya mencionamos en el área 4, comprometido en el homúnculo motor. Esta pérdida de movimiento en el hemicuerpo izquierdo se da contralateralmente, por lo tanto vemos que a pesar que el daño está en el hemisferio derecho, hay una afección en el lado izquierdo. Esto se debe a que las fibras motoras de la vía córtico-espinal que se originan en la corteza motora se cruzan en la decusación piramidal en el bulbo raquídeo y luego descienden a la médula e inervan lo correspondiente a los miembros superiores izquierdos. En cuanto a la hipostesia izquierda, la obstrucción lleva a que se altere la circulación de la arteria cerebral media y la anterior en el hemisferio derecho. Trae como resultado una disminución de las modalidades sensoriales del hemicuerpo izquierdo debido a la muerte celular en el territorio de irrigación que compromete al homúnculo sensitivo, ubicada en el giro postcentral, donde se localiza el área 312 o somatosensorial primaria, ubicado en la superficie lateral del hemisferio afectado. Como ya sabemos y dijimos, la paciente presentará una hemianopsia homónima izquierda debido a la alteración de los campos visuales izquierdos, debido a que se comprometen las cintillas ópticas derechas, se ve afectada la retina nasal del ojo izquierdo y la retina temporal del ojo derecho, lo que ocasiona una pérdida de los campos visuales izquierdos. Esto se da por una alteración vascular en la falta de irrigación de la arteria cerebral media derecha, que compromete a las arterias temporo-occipital, arteria temporal posterior y arteria angular derechas, todas derechas, que puede comprimir la cintilla óptica, lo que ocasiona la pérdida del campo visual. El área cortical afectada es el área 17 del hemisferio derecho. De la misma manera, también es importante mencionar que un daño ocasionado en las radiaciones ópticas podría ocasionar la lesión en los campos visuales izquierdos superiores o inferiores, dependiendo de las fibras que se vean afectadas. Sin embargo, no aplica en esta situación. Finalmente, los doctores insinuaron que la paciente tenía el síndrome de Gershman por múltiples razones. Este síndrome es una enfermedad neurológica rara de posible causa vascular que afecta al lóbulo parietal del hemisferio dominante, en este caso sabemos que es el derecho. Los síntomas relacionados son la agnosia digital, que es el no poder reconocer los dedos de las manos, la confusión derecha-izquierda con problemas de lateralidad, afasias con dificultad en el habla y la agrafia como incapacidad de expresar las ideas por escrito. También es importante nombrar que este síndrome la mayoría de las veces se presenta de forma incompleta, casi siempre sin agrafia, pero en su lugar aparece una afasia semántica, que se entiende como el desorden de la gramática o de las oraciones o frases. Los médicos pueden relacionar este síndrome con la paciente debido a la ubicación de la lesión. Este síndrome se da por un accidente cerebrovascular isquémico y es muy posible que, como la paciente tiene una oclusión en la arteria carótida interna, le hace falta irrigación de la rama parietal posterior y esto lleva a la falta de irrigación en el lóbulo parietal. Pero se necesitan más síntomas para relacionar directamente este síndrome con el caso. Bueno, con base en lo que se sabe sobre esta paciente, pues vamos a poder relacionar sus síntomas con los correspondientes a un accidente cerebrovascular isquémico. Bueno, ya sabiendo esto, vamos a poder encontrar una gran variedad de tratamientos o intervenciones a corto y a largo plazo para el manejo de la paciente. En primer lugar, pues algunos de los tratamientos a corto plazo son la trombólisis y la trombectomía. La trombólisis va a ser un tratamiento que consiste en la disolución de un coágulo y pues puede realizarse de dos maneras. La primera es con la aplicación de fármacos que van a recubrir todo el cuerpo en general, y la segunda va a ser la introducción de un catéter o de una sonda guiada por imágenes de rayos X directamente en la zona afectada, donde finalmente se van a aplicar medicamentos especializados para la disolución del bloqueo. Y en el caso de la trombectomía, lo que va a pasar es que se va a realizar la remoción directa del coágulo en los vasos sanguíneos, y esto se va a hacer mediante una pequeña incisión en el vaso sanguíneo que se encuentra obstruido. Después de realizar la incisión, pues se va a proceder a retirar el coágulo, ya sea por aspiración con un catéter o con un recuperador de stent. Pues el recuperador de stent se va a introducir pues a lo largo del vaso y pues se va a destruir el coágulo. Bueno, finalmente, una vez ya no hay coágulo,
se va a cerrar la incisión, y pues en algunos casos el cirujano puede colocar un balón u otro dispositivo para así asegurar que el vaso permanezca abierto y que pues no se vuelva a obstruir. Bueno, esta clase de procedimientos pueden ir en conjunto con la TPA, que es el activador tisular recombinante del plasminógeno. Y con esta idea pasamos a los tratamientos o las opciones a largo plazo. Primeramente, volvemos a tomar el tema de la TPA o activador tisular recombinante del plasminógeno, que se va a administrar por vía intravenosa y puede aplicarse hasta 4 a 5 horas luego de la presencia de los síntomas, y pues va a tener como función el restablecer ese flujo sanguíneo mediante la disolución del coágulo causante del ACV. Bueno, dentro de esta misma categoría de tratamientos a largo plazo vamos a encontrar las constantes visitas al doctor o al especialista, y pues aquí es cuando se van a tratar los factores de comorbilidad, como lo son la obesidad, la edad, la diabetes, el tabaquismo, y en el caso de nuestra paciente doña Julia, la presión arterial o la hipertensión arterial. Bueno, también otro tratamiento sería la rehabilitación física constante, que pues comprende ya en la implementación de cambios posturales o digamos también el manejo de la deglución y el tratamiento pues de otros síntomas como lo son la rigidez y el dolor, pues mediante diferentes técnicas. Otra opción a largo plazo es la angioplastia cerebral, que pues esto ya va a ser un tratamiento un poco más especializado, que va a ser guiado por imágenes de rayos X y se va a utilizar para dilatar los vasos sanguíneos intracraneales para así poder corregir una estrechez en las arterias y así prevenir una posible formación de coágulos. Otra opción también de este tipo, digamos un poco más quirúrgica, sería la endarterectomía carotídea, que pues va a ser una cirugía que está especialmente diseñada para remover o quitar totalmente la placa que está bloqueando una arteria carótida, y pues esto lo que va a hacer es que va a reducir el riesgo de una apoplejía isquémica. Bueno, otra opción un poco más común será la administración de fármacos anticoagulantes, como lo puede ser el tratamiento, por ejemplo, con enoxaparina subcutánea, que pues va a ser un medicamento que por su bajo peso molecular va a pertenecer a las heparinas y pues se va a administrar por vía inyección subcutánea, pero pues sin llegar al músculo. Bueno, generalmente pues este tratamiento se realiza 2 veces al día y pues puede ir acompañado del uso de otros fármacos como la warfarina, que pues suelen ser implementados para la prevención de un nuevo accidente cerebrovascular isquémico, porque pues este tipo de fármacos lo que van a hacer es que van a retardar la coagulación sanguínea. Bueno, con respecto ya al síndrome de Gertzmann de la paciente, pues toca hacer la distinción de que pues a pesar de que no hay una cura real para esta patología, pues van a existir otros tratamientos como lo pueden ser la intervención neuropsicológica o digamos la terapia física, que pues lo que van a hacer es apaciguar, por así decirlo, el efecto que tienen los síntomas sobre el paciente. Y pues aquí cabe destacar y toca ser muy claros en esto, que aunque se haga rehabilitación de cualquier tipo, pues siempre va a existir esa posibilidad de que el paciente o la paciente jamás recupere pues ciertas habilidades que tenía previas a la aparición del síndrome. Otro paréntesis que digamos como grupo sentimos que es pertinente realizar, o digamos hacer referencia, es el manejo médico que se le da al accidente cerebrovascular, que ya digamos comprende lo que son las medidas para diagnosticar tempranamente el accidente cerebrovascular, o digamos lo de limitar las consecuencias neurológicas del mismo, prevenir y tratar las complicaciones, diseñar estrategias para prevenir un nuevo episodio, y pues ahí ya vendrían incluidas la modificación de los factores de riesgo y terapias como la antiagregante y polipemiante, que pues van a ser digamos unos tratamientos de prevención secundaria, por así decirlo. Y finalmente pues el hecho de promover una efectiva rehabilitación. Bueno, esta fue nuestra presentación del caso integrador. Muchísimas gracias por su atención, y aquí en las siguientes diapositivas podremos ver las bibliografías y los trabajos referenciados utilizados para la realización de
de este caso.